enseguida le concedo el uso de la palabra al doctor Rodrigo Primi Yepes, director de Justicia y conjuez de la Corte Constitucional. Buenos días, honorables magistradas y magistrados. Mi exposición es en continuidad a la de Marcela y de Mauricio, y como ellos agradezco enormemente a esta Corte que haya realizado esta audiencia sobre este tema de tanta trascendencia para el país. Yo me voy a centrar en 3 puntos complementarios a los de las exposiciones de mis colegas. El primero es que me permitirán responder a las preguntas faltantes, en especial sobre el papel de la Corte para solucionar el déficit de protección que aún sufren las parejas del mismo sexo en relación con el matrimonio. El primero es sobre la naturaleza de la orden quinta de la sentencia C-577, para defender que esto es una norma y debe ser interpretada como una norma, y cuando se interpreta una norma caben todos los métodos de interpretación, incluyendo el analógico. El segundo, para defender, abordar el tema del papel de la Corte Constitucional en este diálogo jurídico que se ha creado a raíz de la sentencia C-577 y en especial en su relación con el legislador y los jueces, para mostrar que en este caso, después de esta historia jurídica, es necesario que la Corte cierre este tema fijando el alcance de la interpretación de esa norma que ella misma expidió, y que la única interpretación admisible hoy es esa que establece que es el matrimonio, el contrato solemne para el vínculo jurídico de las parejas del mismo sexo. Y finalmente, el importante papel no solo instrumental, sino simbólico que juega esta Corte en este tipo de temas. En cuanto a lo primero, la orden quinta no es una orden particular, es una orden que estableció una norma. Es una norma que estaba sujeta a una condición de nacimiento, que era que transcurriera un plazo, ese plazo ocurrió, y que transcurriera un hecho que fue la inactividad del legislador, y eso ocurrió. Eso significa que desde el año 2013, desde junio de 2013, esa norma existe, y que incluso, lo diría respetuosamente, es una norma independiente de la voluntad de los magistrados que la expidieron. Es una norma integrada al ordenamiento que a ustedes les corresponde hoy interpretar, pero no les corresponde preguntarse qué era lo que querían en ese momento, sino interpretar esa norma integrada al ordenamiento. Y esa norma tiene 3 características. Primero, un propósito claro. Uno puede decir, como diría Yering, que todas las instituciones jurídicas están guiadas por un sentido finalístico, pero a veces no es claro ese sentido finalístico, pero en este sí lo es. Claramente esta norma tiene un propósito, que es superar el déficit de protección de las parejas del mismo sexo. Segundo, esta norma establece unos derechos, los derechos de las parejas del mismo sexo a que se formalice y se solemnice su vínculo contractual y su familia. Es una fórmula ambigua, en eso estoy de acuerdo con el señor notario, pero le corresponde a esta Corte superar esa ambigüedad para establecer cuál es el sentido constitucionalmente admisible de esa norma. Y tercero, establece unas competencias y obligaciones a notarios y a jueces de la República. Dicho esto, al interpretar esa norma, como lo mostró muy bien Mauricio Albarracín, la única interpretación constitucionalmente admisible es la aplicación analógica de la institución del matrimonio regulado para parejas heterosexuales en el artículo 113 del Código Civil. Y ahí no cabe el argumento que ha usado la Procuraduría, que la sentencia habría dicho que no cabe analogizar el matrimonio, la situación de las parejas heterosexuales y homosexuales, porque lo que dijo la Corte en esa sentencia lo dijo en relación con el Congreso. Lo que dijo la Corte es que el Congreso no estaba obligado a establecer exactamente la misma institución de matrimonio para parejas del mismo sexo, conclusión con la cual nosotros respetuosamente discrepamos, pero eso fue lo que dijo la Corte, y le dijo al Congreso: establezca una regulación, puede ser el matrimonio u otra, pero que supere el déficit de protección. Y ahí fue donde la Corte dijo que no cabía analogía. Pero una vez expidió esa norma, ¿cómo van a ser los operadores jurídicos para resolver el entuerto que se creó por la ambigüedad de la norma creada por la Corte si no es recurriendo a la analogía? Si no recurren a la analogía y aplican el matrimonio previsto hoy para parejas heterosexuales a parejas del mismo sexo, como bien señaló Mauricio, no se supera nunca el déficit de protección.
Pero no solo no se supera el déficit de protección, sino que paradójicamente se invade aún más la competencia del legislador, porque en vez de usar una institución existente para trasladarla a otra hipótesis, lo que hacen los notarios es, de la nada, crear una nueva institución jurídica, supuestamente con la capacidad de crear familia y modificar el Estado civil. Si eso no es la mayor invasión de la competencia del legislador, es difícil encontrar otro ejemplo. En cambio, cuando uno hace una aplicación analógica, uno utiliza la institución existente para superar el déficit de protección que fue el propósito de la Corte. Y no hay otra institución que lo supere. No voy a repetir la brillante exposición de la señora jueza 44 y el colega Mauricio que lo demostraron, pero permítame 2 puntos en donde es imposible superar ese déficit de protección. El primero es el punto internacional. ¿Cómo va a ser una Corte Nacional para superar el déficit de protección internacional que genera que una pareja del mismo sexo no pueda casarse cuando quiere fijar residencia, por ejemplo, en Holanda, donde está reconocido el matrimonio para parejas del mismo sexo? Eso es jurídicamente imposible. Y el segundo, el déficit simbólico, porque no es lo mismo que yo llame a mi pareja, si me casé con ella y creo en la institución matrimonial, como es mi caso, que llame a mi pareja, mi cónyuge, mi esposa, y así la presento en las reuniones. Y quien no crea tanto en la institución matrimonial pueda llamar a su compañero permanente mi compañero y mi compañera. ¿Por qué se le va a impedir ese elemento simbólico a las parejas del mismo sexo? Las parejas heterosexuales tenemos derecho a tener unión marital, de hecho, o tenemos derecho a optar por el matrimonio con las obligaciones y cargas, pero con todas las protecciones del matrimonio. ¿Por qué se priva simbólicamente a las parejas del mismo sexo de esa posibilidad? Tendrán entonces ellas que decir, este no es mi cónyuge, este es mi formalizado, este no es mi cónyuge, este es mi qué. ¿Se le va a impedir eso a las parejas del mismo sexo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón jurídica para impedir superar ese déficit de protección que no solo es jurídico, sino también simbólico y cultural? Y eso me lleva al rol de la Corte en estos casos. En estos casos, la Corte, yo creo que hizo una sentencia, yo la he defendido frente a algunos críticos, que era la que había que hacer en ese momento, que era decir, aquí hay un déficit de protección, señores del Congreso, primero ustedes actúen. El Congreso no actuó. No solo no actuó, sino que, como ya fue expuesto en esta sesión, reprodujo en los debates para cumplir el exhorto de la Corte muchas de las posiciones homofóbicas que han impedido que el Congreso sea el escenario, que sería el escenario natural para discutir estas situaciones. Cuando eso ocurre, cuando el Congreso inactúa frente a la protección de un derecho, la Corte con toda razón dijo, ese derecho no puede quedar sometido al vaivén legislativo, porque los derechos pueden ser configurados por el legislador, pero no pueden ser anulados por su inactividad. Y por consiguiente, la Corte dijo, si pasan 2 años, tienen este derecho y eso es lo que les corresponde hoy a ustedes interpretar. Y al interpretar esa norma, la única interpretación razonablemente constitucionalmente admisible es la del matrimonio, como ya ha sido debatido, sino que yo quisiera enfatizar el siguiente punto. La única forma hoy de superar este déficit de protección ante la incertidumbre jurídica que generó la ambigüedad del texto, del tenor literal de la parte resolutiva, no de su orientación, es que la Corte fije en autoridad el sentido de esa norma, porque si no, entonces habrá unos jueces que casarán, habrá unos notarios que de pronto casarán, si no hay tantas amenazas disciplinarias de que si casan los investigan por prevaricato, y habrá otros que no casarán, y entonces se generará toda esa incertidumbre jurídica. La Corte hoy tiene esa posibilidad de hacerlo y por consiguiente es perfectamente competencia de la Corte, y esa es la respuesta a la pregunta 4 del formulario, 3 del formulario, es competencia de esta Corte fijar que la interpretación de la norma contenida en la orden quinta es que es el matrimonio el vínculo contractual para las parejas del mismo sexo. Y permítanme en este último minuto insistir en el efecto no solo instrumental de corrección de efectos jurídicos, sino el efecto simbólico que puede jugar este tribunal. Hace unos 20 años, en el año 1998, esta misma Corte hizo la primera audiencia sobre derechos de parejas, derechos de población homosexual. Era para discutir esa norma tan injusta que decía que si un maestro, que si un docente era homosexual, era sancionado disciplinariamente con destitución.
se hizo una audiencia, la primera audiencia de la Corte en ese tema, y una mujer lesbiana que quería venir a exponer sus argumentos acudió a la Corte con su cara cubierta, lo cual obviamente generó perplejidad en algunos magistrados. Cuando ella explicó sus razones, los magistrados la entendieron. Sus razones fueron: pero ¿cómo quieren que yo acuda aquí con la cara abierta si yo soy docente y esto es falta disciplinaria? ¿Cómo quieren que yo acuda aquí con la cara abierta? Tengo 2 minutos más. ¿Cómo quieren ustedes que yo acuda con la cara abierta si además voy a ser discriminada socialmente? La Corte muy razonablemente y respetuosamente aceptó esos argumentos y le permitió intervenir con la cara cubierta. Algunas semanas después salió la sentencia de la Corte Constitucional que anuló esa injusta regulación. Y esta misma persona, al ver la reacción de esta institución en la protección de sus derechos, en el respeto que tuvo con ella en la audiencia, se descubrió la cara y semanas después mostró que no solo era una gran docente, sino que era una persona decente. Esta Corte logró no solo la protección instrumental de los derechos de esta persona en su estatuto docente, sino su protección cultural. Si hace 20 años la Corte hubiera establecido la unión solemne para parejas del mismo sexo, eso hubiera sido un avance enorme. Pero 20 años después, si esta Corte admite que las parejas heterosexuales tenemos derecho al matrimonio, pero las parejas del mismo sexo no tienen derecho al matrimonio, sino solo a la unión solemne, eso que hace 20 años hubiera sido un gran avance, hoy sería la formalización de la discriminación y la formalización del apartheid por orientación sexual. Habría una población mayoritaria representada en el Congreso, que sería la población heterosexual, que tendría ciertos derechos de los cuales estamos privando a la población homosexual, con lo cual estaríamos perpetuando la humillación y la discriminación a la que la hemos sometido. Muchas gracias.